Gloria a Dios. Amén. Bueno, en esta oportunidad voy a retomar un tema que lo prediqué aquí la última vez que me tocó predicar en relación al matrimonio. Y si se recuerdan, lo habíamos titulado Los frutos del matrimonio. Amén. Bueno, para eso quiero pedirles que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Amén. Repito, Génesis, capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Dice la palabra del Señor. Y creó Dios, dice, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. Y aquí está la clave del tema, donde dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Bueno, miren, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Porque ustedes y yo sabemos que el Señor, pues, en capítulo 1 del libro de Génesis, ¿verdad? Ahí está marcada la creación, cómo Él empezó a crear cada una de las cosas que fue creando. Y cuando creó los animales, los peces y los animales que se pueden, pues, multiplicar, le dice prácticamente esto, multiplíquense. Pero en ningún momento vemos que le hubiera dicho al hombre el multiplíquese. ¿Por qué? Porque pues no estaba la mujer. Aquí le dice, primero dice que los creó al hombre, luego dice que los creó varón y hembra, y luego después de que ya está pues la pareja, ¿verdad? Entonces viene esta palabra de bendición. Esta es la bendición que le dice, fructificar y multiplicaos. Amén. Y luego le dice acá, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear. Básicamente lo vamos a dejar ahí, pero esta bendición inicia hasta que el hombre y la mujer estuvieron ya como pareja, ¿verdad? Entonces esto es importante para nosotros cuando vemos los significados de la palabra que él les dice acá, fructificar. Cuando vemos estos significados, la palabra fructificar significa aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, producir y retoñar. Entonces vemos acá dentro de la bendición prácticamente todo lo que les está diciendo es que la vez pasada me recuerdo que lo vimos punto por punto, pero hoy ya no, solo lo voy a mencionar, que este punto me interesa más, que hay que ser fértil. Amén. Cuando nosotros nos entendemos físicamente hablando, ¿verdad? Como hombres, varones, y como mujeres, por eso les digo en lo físico, pero a la vez en lo literal también, el hombre es el que deposita pues la semilla, ¿verdad? Y la mujer, por así decirlo, es la tierra en donde la semilla va a caer para luego fructificar, germinar y todo el proceso, ¿verdad? Hasta que una vez más haya un nuevo fruto de aquella semilla. Entonces, cuando lo entendemos en nuestras relaciones, ¿verdad? Pues decía físicamente, pero también cuando lo entendemos en las relaciones, decía alguien por ahí, dale, y digo esto con todo respeto, ¿verdad? Dale a una mujer, decía, un esperma y te creará o te hará un hijo. Entonces, dando a entender de la importancia de lo que el varón en este caso da y la importancia de lo que la mujer hace con la semilla, entendámoslo así, que el varón da. Entonces aquí, para que se cumpla fructifiquen, multiplíquense, es necesario, como lo vemos acá, que estén dos, no solamente uno. La misma Biblia dice y pone un parámetro de varias cosas, ¿verdad? Lo podemos resumir, mejores son dos que uno. Si trabajan los dos, dice, los dos tienen mejor paga de su trabajo. Si los dos duermen juntos, dice, pues los dos se calientan, ¿verdad? Entonces dan varias, no me recuerdo ahorita todas, varios puntos en donde demuestra que es mejor que estén dos a que estén uno. Y aquí estamos viendo de que esta bendición de ser fértil solamente la da sobre el hombre hasta que el hombre y la mujer estuvieron juntos. Les voy a leer un comentario acá. Todo lo que tiene vida en sí viene genéticamente preparado para nacer, crecer, reproducirse y morir. Está claro que esta es la vida natural.
el matrimonio como tal consta de compartir la vida física, almática, espiritual con otro ser al igual que nosotros, que también tiene vida y como tal debe reproducirse también. Entonces, cuando entendemos nosotros este comentario, es claro que dentro del matrimonio es un compartir, dentro de que prácticamente dentro de nuestro ser integral como seres humanos, la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y dentro de esa imagen y semejanza pues hay un espíritu, hay un alma y hay un cuerpo. Y dentro del matrimonio es la única relación que podemos mencionar así como tal, como relación, en la que se comparte o se convive en las tres áreas, en espíritu, en alma y en cuerpo. Porque nosotros podemos tener una amistad con alguien, ¿verdad? Pero solamente es eso, una amistad en medio de la cual probablemente se comparta solamente el alma, pero solamente con el cónyuge es que se comparten en las tres áreas del ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, al entender esto es parte del buen fruto del matrimonio. Muchas veces, ¿por qué no se fructifica bien dentro de los matrimonios? Porque tal vez solamente la relación que se está manejando, tal vez es una relación de amistad. No hay una relación en relación a la vida espiritual o una relación en el físico. Yo estoy leyendo ahorita un libro que el libro se llama El adulterio, y luego dice, ¿qué hago? Y me sorprendió mucho porque dentro del libro hay testimonios, ¿verdad? Del hombre que lo escribió, de gente que le contó sus cosas, ¿verdad? Y él aclara ahí, ¿verdad? Estos casos son casos reales, pero por respeto a las personas que los contaron y autorizaron, pues vamos a poner nombres ficticios. El asunto es que hay una historia que él narra ahí en el libro en relación al adulterio, ¿verdad? En donde dice que él conoció a un hombre, que el hombre llegó destruido, se cayó en el alcoholismo y un montón de cosas más, porque todo el problema dentro de su matrimonio empezó por la falta de intimidad que se tiene que tener como matrimonio, ¿verdad? Entonces él, dentro de la necesidad física, ¿verdad?, de tener intimidad con una mujer, dice que empezó a coquetear, por así decirlo, con la hermana de su esposa. El asunto es que la esposa salía de trabajar porque dice que era enfermera, y casualmente esa noche pues ella se fue a trabajar, narra ahí el libro, ¿verdad? Y da la casualidad que estando en su turno se enfermó y la fueron a dejar a su casa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando ella encuentra a su esposo y a su hermana, ¿verdad? Y entonces dice que ella en su enojo los echó a los dos de la casa y aparentemente pues todo había quedado ahí, ¿verdad? ¿Cuál fue la gran sorpresa? De que al otro día cuando él dice que llega a casa, su esposa se había suicidado. Entonces dice él, mire, yo no he podido, dentro de lo que narran ahí en el libro, 2 años después, dice que él escuchó de este hombre que David Ormachea se llama, el que escribió este libro y los consejos y todo el asunto, ¿verdad? Y él llegó a buscar una restauración y dice él que habían pasado 2 años de aquello y él no había podido perdonarse a sí mismo porque dice él, no entiendo, dice el hombre que está narrando, ¿verdad?, que está contando su historia, el por qué yo hice eso, si yo amé a mi esposa, si yo no he encontrado hasta el día de hoy, decía él, una mujer como mi esposa. Entonces yo les cuento esto por lo que estamos hablando acá, de que el matrimonio es la única relación en donde se puede tener intimidad en las 3 áreas de nuestro ser integral. Y el gran conflicto es que cuando en una de esas 3 áreas algo no está marchando bien, entonces las otras 2 áreas pues también van a tender a dañarse, y como consecuencia a mí, yo les digo, cuando yo leí eso, o sea, yo solo estaba leyendo, pero me impresionó y me impactó, y miren, se lo estoy contando el día de hoy, el ver, ¿verdad?, que la conclusión, por así decirlo, aparentemente, de ese adulterio fue el suicidio de su esposa. Y pasaron el tiempo y dice el que escribe el libro, y yo busqué a la persona, al varón, ¿verdad?, que había tenido este problema, y dice, nunca más lo volví a encontrar. O sea, hasta el día de hoy no sé qué fue de él. Lo único que le dejó pues fue
su historia, y a veces, o sea, veamos lo delicado de esto, de que por una de esas tres áreas en las que estamos llamados dentro del matrimonio a tener intimidad que no esté bien, pueden llegar a pasar cosas pues fatales si lo queremos ver así. Entonces lo importante es que no nos olvidemos de lo que está escrito: fructifiquen y multiplíquense. Dentro de ese fructificar, pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Tienen que haber retoños. Miren, dentro del matrimonio, no importa cuántos años uno lleve estando junto a la pareja, siempre es necesario de que haya algo nuevo, algo diferente. La Biblia muestra en el libro de Juan, capítulo 2, habla de las bodas de Caná, y dice ahí que el vino, dice, se acabó. Y entonces le llevaron esto al Señor Jesús, y el Señor convierte el agua en vino. Y lo que dice ahí el maestresala, al que estaba encargado de todo el evento, si lo queremos ver así, le dice al novio de la boda: todos, dice, sirven el mejor vino de primero, pero tú lo has hecho al revés, has servido el mejor vino al final. Y lo que nos han enseñado y entendemos de esto es de que por cuanto el milagro fue dentro de una boda, conforme los años de unión, de matrimonio, desde el momento que decidimos estar juntos, conforme los años van pasando, las cosas tienen que llegar a ser más fáciles, tienen que llegar a ser mejores. ¿Por qué? Porque cuando decidimos unirnos, ¿verdad?, éramos personas totalmente desconocidas en relación a cómo vivíamos cada quien en su casa. Probablemente nos conocimos, pero cuando nos conocíamos y nos mirábamos un rato nada más. Pero ya cuando empezamos a convivir juntos, entonces las cosas tienen que ir siendo mejores, no peores. ¿Por qué? Porque se entiende que tenemos que ir conociendo a la persona, ¿verdad?, con la que hemos decidido compartir la vida, porque el matrimonio es un compartir, no un momento juntos, sino el compartir, y como claramente lo dice, el resto de nuestra vida. Y físicamente sí se cumple hasta que la muerte los separe, pero almática y espiritualmente la Biblia muestra que hay matrimonios que pueden llegar a ser eternos, porque la Biblia dice de que de él, del Señor, recibe nombre, dice, toda familia que está en la tierra y que está en el cielo. Entonces la Biblia muestra que en el cielo hay familias, pero también muestra que esto no es para todas las familias, sino las familias que reciben ese nombre en el cielo, pues algo en particular tuvieron que haber hecho, ¿verdad?, para lograr ese privilegio. Amén. Entonces para mí es importante esto que les estoy comentando, para que en determinado momento, en todo transcurso de la vida, y sobre todo también en la música, ¿verdad?, hay algo tan importante como lo que es el silencio, las pausas. Podemos entender esto dentro del matrimonio, no periodos de silencio donde él o ella no me habla, sino periodos de silencio en los que yo les digo, de vez en cuando es necesario que uno, como parte de un matrimonio, se tome un tiempo para reflexionar. O sea, qué tan bueno, si lo queremos ver así, estoy siendo yo dentro de mi matrimonio. Hay algo que he dejado de hacer, hay algo que he dejado de aprender. ¿Y para qué es esto? Para que nos demos cuenta de que muchas veces en todo matrimonio definitivamente van a haber dificultades. La mayoría de nosotros, en alguna oportunidad yo predicaba de un tema matrimonial también, y yo les decía a los hermanos en ese entonces de que el por qué es que lamentablemente dentro de los matrimonios llegan a haber muchos problemas, porque le decía, porque yo como varón quiero que las cosas se hagan a mi modo, y pues ustedes como mujeres quieren también que las cosas se hagan a su modo. Entonces cuando uno de los dos no está decidido a ceder, a hacer las cosas como el otro desea, entonces viene el conflicto. Y esto no es otra cosa nada más que en el no querer rendir, ya sea el orgullo, el no querer como hombres, la famosa frase, ¿verdad?, que mucha gente utiliza, que es un mandilón o cosas similares, ¿verdad? Entonces por eso no tendemos a ceder. Cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios le dice a Abraham, y Abraham pues la Biblia lo tiene como el padre de la fe,
Y le dice, escucha en este asunto, le dice, la voz de tu mujer. Y cuando Abraham va a pedir el consejo de su mujer, prácticamente lo que Sara le dice es, echa. Imagínense lo que Dios le está diciendo y lo que Sara le dice, echa a tu hijo, que era un hijo que él había tenido con la esclava, ¿verdad? Que no era hijo del matrimonio, sino era un hijo fuera del matrimonio. Y Dios le dice, escucha en este asunto la voz de tu mujer. Y cuando él va a escuchar lo que su mujer le dice, Sara le dice, echa a tu hijo. Pero como Dios ya se lo había dicho, entonces ¿qué fue lo que hizo Abraham? Echó a su hijo. Entonces, si no pasa eso, yo creo que todos nosotros como seres humanos, que alguien venga y nos diga, desecha a tu hijo, yo creo que nadie lo va a hacer. Pero por cuanto la Biblia claramente dice, en este asunto, escucha la voz de tu mujer. Entonces hay momentos en los que como varones nos es necesario escuchar la voz de nuestra esposa, y hay momentos en los que como mujeres, ¿verdad?, les es necesario también escuchar la voz del esposo. Pero este es el gran conflicto, de que la mayoría de veces cuando tenemos que escuchar la voz del cónyuge, no hemos escuchado antes la voz del Señor, sino podemos pensar, o como tendencia, ¿verdad?, de que lo que Él quiere es mandarme, de lo que ella quiere es manipularme. Entonces todo esto viene a ser un círculo vicioso en medio del cual no logramos entender de que nos es necesario en determinadas ocasiones, y según cuál sea también el asunto, ¿verdad?, ceder ya sea a las peticiones de Él o a las peticiones de ella. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo, estamos compartiendo. Ella comparte su vida conmigo, yo comparto mi vida con ella, y en ese compartir, la misma palabra compartir, por ejemplo, esto es lo que se me ocurre ahorita: traemos una magdalena y lo primero que hacemos es compartirla. Y para compartirla, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a partirla, ¿verdad? Y un pedazo a cada uno. Entonces, el compartir la vida en espíritu, en alma y en cuerpo, pues es lo mismo, que en determinado momento yo voy a decir sí a lo que ella diga, y en otro determinado momento ella tiene que decir sí a lo que yo diga, y ese es un compartir. Pero si queremos toda la vida que las cosas pues se hagan a mi manera, estoy 100% seguro que como seres humanos en más de alguna cosa nos vamos a equivocar. Y muy probablemente la primera cosa en la que nos vamos a equivocar es en querer que las cosas se hagan a mi manera. Entonces definitivamente a partir de ese momento corremos el riesgo de que empiecen a haber conflictos dentro del matrimonio. ¿Ok? Porque si las cosas se hacen a mi manera, a lo que yo digo, entonces el que está creciendo, el que está fructificando, el que se está multiplicando soy yo. Pero ¿y ella? O él, según el caso, ¿verdad? Simple y sencillamente lo único que está haciendo es ceder a las, ya sean peticiones u obligaciones, ¿verdad?, del otro. Entonces, este es un conflicto cuando dentro del matrimonio solo uno fructifica. ¿Por qué? Porque el otro se va quedando atrás, y tarde o temprano ese quedarse atrás puede venir a tipificar lo que pasó con la esposa de Lot, ¿verdad? Que Dios dio un mandamiento, dio una orden, y ellos salieron de Sodoma y Gomorra, pero ella decidió voltear atrás, y prácticamente podemos decir hasta ahí llegó ese matrimonio. ¿Por qué? Porque ella ya no continuó. Les voy a leer otro comentario acá. El matrimonio no se trata solo de enamorarse y unirse para toda la vida. El matrimonio fue instituido por Dios para un fin, y claro está que dicho fin era que nos enseñoreáramos de toda la creación. El matrimonio está llamado a ser cabeza, a dirigir y muchas cosas más. Esto acontece cuando la vida del matrimonio es sana. De lo contrario, pues lamentablemente el matrimonio perecerá. Cuando vemos dentro de los significados que le di, como acuérdense que el tema es los frutos del matrimonio, y uno de los significados de esa palabra fructificar es aumentar. Entonces, cuando vemos este significado de aumentar, ustedes y yo entendemos, ¿verdad? Si lo comparamos con una planta, con un árbol, como lo que quieran compararlo, si en determinado momento vemos que la plantita, por ejemplo, está toda marchita, solo con ver nos damos cuenta de que algo no está bien. Ya según nuestro conocimiento puede ser, necesita agua, qué sé yo, si
las hojas se empiezan a poner de otro color que no es normal, algo necesita, entonces algo hacemos, ¿por qué? Porque estamos viendo que aunque está viva, no está sana, algo hay que hacer. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque dentro de nuestro matrimonio no es sano, si lo queremos ver así, que vayan pasando los años y siguen pasando los años y toda la vida estemos en la misma condición, en la misma situación, sino el matrimonio dentro de ese fructifiquen es un proceso en el que tenemos que ir aumentando. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, creo que lo único que teníamos era una cama y nuestra ropa, creo, porque el ropero que teníamos nos lo habían prestado, no teníamos nada más. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque cuando uno empieza, la Biblia lo dice, todo principio es pequeño, pero el final es muy grande. Entonces cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio fue hecho para eso. ¿Cómo entonces puedo identificar que mi matrimonio, que mi relación está sana? De que nos vamos aumentando. Puede ser, el aumento es en todas las áreas. Cuando recién tal vez nos casamos, una de las cosas que en todo matrimonio cuesta al principio es la confianza. ¿Por qué? Yo les digo a los hermanos que hacen en la iglesia, porque probablemente ustedes no sabían que, por ejemplo, que él roncaba o que babeaba o que le herían los pies, no sabían nada de eso. Entonces uno anda con pena cuando sabemos que el cuerpo pues expulsa gases, ¿verdad? Y cuando estaban ahí recién casados, ay, qué pena, y se iban a ver. Ya conforme pasa el tiempo, aguantate y todo modo, no queda hay otra. Entonces les digo, de alguna forma podemos hablar ahí, el matrimonio va aumentando en confianza, en la relación. Llega un punto en el que pasa físicamente, en el que uno físicamente se empieza a parecer a su cónyuge y ya muchas personas lo toman a uno como ella es su hermana, él es su hermano. Y esto pasa, ¿por qué? Digo esto con todo respeto, porque recordemos que como dentro del matrimonio, como se lo dije al principio, está llamado uno a tener intimidad en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Entonces en el momento en el que físicamente está teniendo intimidad, recordemos que hay una semilla que se siembra, si lo queremos ver así, y tarde o temprano va a fructificar. Entonces genéticamente estamos compartiendo los dos, no el mismo cuerpo, pero sí la misma genética. Entonces por eso es que con el paso del tiempo, físicamente uno se empieza a parecer al cónyuge. ¿Por qué? Porque hay un compartir, no solamente de la cercanía física, ¿verdad? Sino un compartir de lo mismo que uno lleva adentro, pues lo mismo uno da y recibe. Entonces esto es muy claro y es hermoso cuando uno va viendo en este punto los frutos del matrimonio. Es que con el paso del tiempo el matrimonio tiene que aumentar. ¿Aumentar en qué? En espíritu, en alma y en cuerpo. Por eso les decía, tanto sentimentalmente como materialmente, como a veces uno llega a conocerse solamente tal vez por una mirada, por un gesto, a conocer, por ejemplo, lo que a él le gusta de comer, lo que no le gusta y varias cosas. Entonces todo eso son señas de ¿qué? De que un matrimonio está sano. ¿Por qué? Porque va aumentando. Y bíblicamente, les repito, la Biblia dice en el libro de Job que los principios siempre son pequeños. Uno tal vez con el paso del tiempo, cuando empieza con pena, pero conforme va avanzando, ya hay comunión, ya hay intimidad. Y esto es lo importante, repito, para poder identificar qué tan sano está nuestro matrimonio. Pero pensemos que, por ejemplo, el día de hoy, una gran comunión y todo bonito, pero mañana algo típico que pasa dentro de todo matrimonio, tal vez él o ella están como que muy callados, ¿verdad? Y ella o él preguntan, ¿qué tenés? Nada. O sea, solo ese hecho de la forma en la que responde, ¿qué nos da a entender eso? De que sí hay algo. Entonces no podemos, ¿qué me importa? No me quiere decir que mire qué hace. ¿Por qué? Porque entonces esas pequeñas cosas son las que, como les ponía el ejemplo en la planta, ¿verdad? Se empieza a poner la relación como amarillenta y la planta es verde. O sea, hay algo que si en lo literal, tal vez hasta escarbamos y miramos qué tiene la planta, tal vez tiene algún gusano o algo ahí abajo, lo quitamos. Entonces, si tenemos la delicadeza, digámoslo así, de hacer esto con una planta, que la Biblia dice que hoy sale, le pega el sol y se muere. O sea, ¿cómo no lo vamos a hacer
nuestra relación, con nuestra comunión, con nuestro matrimonio. Si la Biblia nos muestra, ya se los mencioné, que según cómo llevemos y permitamos que el Señor lleve nuestro matrimonio, podemos llegar a tener una familia pues para siempre, ¿verdad? Entonces es algo mucho más importante. Y aquí una de las cosas que tenemos que doblegar es el orgullo. Porque miren, no sé por qué estoy poniendo el ejemplo de la planta, pero por ejemplo, tal vez a muchos de nosotros cuando andamos así bien vestiditos, uy, tierra, está chida. Pero cuando hay un momento de que estamos viendo la necesidad de la plantita, no nos importa, nos quitamos ni guantes, la tierra, todo, nos ensuciamos y todo. Pero ¿cuál es el fin? Que la plantita no se muera. Hoy, por ejemplo, me recordé por lo que le estoy comentando. Yo en relación a esas cosas, yo le digo, cuando yo vivía con mis papás, mi papi pues ha sido mecánico. Entonces cuando él se arreglaba el carro o el bus, él solito lo arreglaba. Y a mí no me gustaba porque no me gustaba mancharme las manos. Entonces lo que yo hacía, ya cuando me empecé a dar cuenta que yo lo enojaba, era que yo me ensuciaba y me iba a lavar las manos. Estaba trabajando en la mecánica, me iba a ensuciar. Entonces me llamaba y ¿dónde está? En el baño lavándome las manos. Volvía y me volvía a ensuciar y me volvía a ir a lavar las manos. Entonces, ¿cuál era el fin? De enojarme, que me maltratara y que me mandara al cuarto. Entonces me mandaba al cuarto y yo era tranquilo, porque yo sabía que eso a él no le gustaba, entonces fue una estrategia. Entonces, imagínense el punto de eso, tan delicado. Y hoy me recordaba que hoy estaba viendo, tengo unas periquitas ahí que nacieron y como no salen del nido todavía, entonces se embarraron todas de sus heces, ¿verdad? Y las levanté y cuando vi, unas tenían pegado todo atrás. Con la mano se los quité. O sea, ¿cuál fue el fin? ¿Por qué lo hice? Porque si no lo hago se van a morir y no quiero que eso. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque si en cosas como esas, o sea, no nos importa a veces el que yo soy muy delicado, ¿no? Sino con la mano, o son cosas de urgencia, lo hacemos, o sea, con mayor razón deberíamos, así como lo dicen, a ponernos el overall de trabajo. ¿Para qué? Para buscar que dentro de nuestro matrimonio haya un aumento. Como les repito, la palabra es muy generalizada, ¿verdad? No podemos decir aumento solo en lo material, sino en todas las áreas. Porque al final, por ejemplo, dice la Biblia que es mejor, dice, comer un plato de legumbres en paz que tener un buey engordado en una casa donde hay contienda. Entonces, el aumentar, probablemente ahí en ese ejemplo que estoy poniendo, no sea lo material, sino sea la relación. Bueno, tenemos esto, pero estamos tranquilos. Nadie nos está molestando. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, a estar en la capital si hay solo problemas? Mejor aquí, tranquilo. Y ese es el aumento. Y conforme Dios va viendo de que hay paz, Dios va añadiendo, como lo dice la Biblia, hasta lo que no le pedimos. Y ese es un misterio, el ver la bendición de Dios, de cómo Él nos añade lo que no pedimos. Los días sábados he estado predicando en la iglesia acerca de las finanzas. Y ahí veíamos una cita en la cual Dios le provee en todas las áreas a sus hijos, pero a todos aquellos que buscan agradarlo. Y muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué yo no tengo? No está tanto en el no tengo porque no trabajo o porque no hago, sino está el no tengo porque se nos olvida muchas veces agradar a Dios. Y una de las cosas que vemos en la Biblia que a Dios le agrada es que nos cuidemos como pareja. No es que el hombre cuide a su esposa, sino es que como matrimonio se cuiden uno al otro. Porque literalmente en la Biblia dice claramente que el hombre es cobertura, pero la Biblia dice que la mujer, cuando dice ayuda idónea, esos significados de la palabra idónea, dice una que le vaya a dar auxilio y una que le ofrezca socorro. Entonces, aunque el hombre es cobertura, pero la mujer está para ofrecer auxilio y socorro. No me recuerdo exactamente qué fue, pero han habido varias oportunidades en las que yo tal vez necesito algo o quiero hacer algo y va de pensar y cómo lo hago y no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo. En eso, y como le digo, no ha sido una, sino han sido varias veces, le cuento a mi esposa, mira, necesito hacer esto, hágalo así, me dice, y así de simple. Y yo voy a quebrarme la cabeza y cómo lo hago y va de pensar, y cuando le comento, haga esto, y con eso se solucionó todo.
Es ahí entonces donde se cumple como la mujer es socorro, la mujer es auxilio. Pero para esto es importante el ver que nuestro matrimonio está aumentando. ¿En qué? En todas las áreas. Y con el paso del tiempo, como les repito, la Biblia lo dice así, que pues aquel que agrada a Dios, Dios lo bendice, Dios le da. Y ese es el misterio, les puedo decir, porque no es algo que yo les pueda decir paso número 1, paso número 2, para recibir la bendición de Dios. Hoy, como ustedes saben, los días martes pues tenemos discipulado en varios lados, ¿verdad? Y yo siempre les envío el tema. Y el tema que les envié para hoy tiene que ver con la gente impía. Y dentro de ese tema hay una cita que nos muestra que prácticamente cada quien va a cosechar lo que siembra. Y Dios da, y da con agrado y con deleite. Una vez más, volvemos a lo mismo, a aquel que busca agradar. Y como les repito, y una de las cosas que yo puedo ver en la Biblia que a Dios le agrada es que como matrimonio, por eso repito, no como varones, sino como matrimonio, nos cuidemos el uno al otro. Y entonces el aumento va a venir. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, dice: Dios da semilla, dice, que se siembra, y pan, y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario, y hará que tengan, dice, cada vez más. Ahí está, prácticamente no está literalmente la palabra aumentar, pero aquí lo dice, ¿verdad? Y hará que tengan cada vez más. Pero si nos damos cuenta, no dice acá que Dios le vaya a dar, que Dios va a hacer que tengan cada vez más cualquiera, sino dice que Dios va a hacer que tengan cada vez más aquel que siembra. Y dice acá, y pan que los alimente. Entonces acá, si una de las cosas tenemos que tener clara en relación al matrimonio, es que en el matrimonio se necesitan estas dos cosas. Se necesita semilla, ¿verdad? Pero también se necesita el pan para alimentarlo. Aquí no estoy hablando yo de una semilla literal o de un pan literal, porque cuando se habla de una semilla en lo literal, ¿verdad? Y saben que yo la siembro, porque si la tengo acá nunca va a pasar nada, pero si la siembro en el contacto con la tierra, ahí empieza ese proceso, ¿verdad? La obra y el milagro de Dios y el agua, y algo va a salir, algo bueno va a salir. Pero en el matrimonio, ¿cuál sería esa semilla? La forma de tratarnos, la forma de respetarnos, y a su tiempo esas palabras, esa forma de tratar van a quedar bien sembradas y atesoradas en nuestros corazones. Que nosotros, tal vez la pastora creo que nos comentó en una oportunidad, conocemos a un pastor que su esposa ya falleció, no sé, hace qué, como 20 años, tal vez, no sé, y hasta el día de hoy él no se ha vuelto a casar. Y él prácticamente lo que dice es que no lo hace porque no ha encontrado ni va a encontrar una mujer como su esposa. Imagínense, 20 años ya es toda una vida. Conocemos también pastores que su esposa se murió y a los 2 años ya estaban casados otra vez. Cada quien pues sabrá cómo es en esa área, ¿verdad? Pero a lo que yo voy acá es de que dentro del matrimonio necesitamos sembrar. Por ejemplo, si queremos cosechar algo muy bueno del cónyuge, yo creo que una de las formas de sembrar es el trato. A veces ni siquiera hace falta tal vez que uno dentro del matrimonio pida, quiero o necesito, sino dentro de una plática común, me gustaría tener esto, por ejemplo, pero dentro de ese buen trato, yo me acuerdo que él me dijo que quiere esto, bueno, tengo la oportunidad, se lo voy a llevar. Ni siquiera lo pidió, pero ¿por qué el otro lo lleva? Por esa semilla, por el buen trato. Y el pan, pues definitivamente podemos hablar de algo que pues nos sustenta el vivir. Como matrimonios nos es necesario el vivir confiados, de que sabemos que de alguna forma pues no es posible, ¿verdad?, que pasemos juntos, así juntitos, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, hay que ir a comprar, hay que ir a pagar, o sea, en más de algo, va a haber un momento de separación. Pero el tener el alma del cónyuge bien alimentada va a hacer que
él o ella no dude. Por ejemplo, bueno, me dijo que iba a ir, no sé, aquí a un lugar que 5, 10 minutos ya está de regreso, pero ya media hora, ¿y por qué no viene? Y ya empieza la incertidumbre de qué estar haciendo, y todo esto pasa, ¿cuándo? Cuando no hay un alma bien alimentada. Entonces empiezan las incertidumbres, y todo esto puede llegar a ser ¿qué? En lugar de que dice, como dice, y él hará que tengan cada vez más, va a haber cada vez menos. ¿Por qué? Por la desconfianza, por no tener un alma bien alimentada. Porque ven, esto es así. Yo no sé si ya les comenté, pero yo ya ya cumplí, mejor dicho, 14 años de estar pastoreando. Pastoreé una iglesia en la zona 6, me fui a pastorear a Costa Rica, estoy pastoreando ahora acá en Misco. Y dentro de ese proceso, de esos 14 años, he visto podemos decirlo así, un modelo, por así decirlo, dentro de los matrimonios que terminan separándose. ¿Cuál es el gran problema o el modelo, si lo queremos ver así? Es de que él o ella en más de algo no lo atienden o no la atienden, y el enemigo es demasiado astuto, y lo de aquello que carece en su casa lo encuentra en la calle, y ese es el gran conflicto. Entonces por eso es necesario que como cónyuges vivamos confiados, sabiendo que lo que le damos a nuestro cónyuge no lo va a encontrar en ningún otro lado, y eso lo hace a uno vivir confiado en relación a la famosa infidelidad, ¿verdad? De que no me va a engañar, no la voy a engañar, no nos vamos a engañar. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo esto. Tengo semilla, siembro. Tengo pan, alimento. Entonces, espiritual, almática y físicamente estamos siendo complementados. Nos sentimos satisfechos, y literalmente cuando uno acaba de comer, ¿verdad? Y quedó satisfecho, pero aquella satisfacción que a veces le queda hasta uno un dolorcito en el estómago porque comió mucho. Por más que le ofrezcan a uno un buen manjar, ay, ahorita no sabe qué, échamelo para llevar. ¿Por qué? Porque uno está lleno. Pero cuando uno está hambriento, hasta las tortillas tiesas anda buscando, aunque sea algo le echo y no lo come. Entonces, en relación al alma, es exactamente igual. Si no, esto no es lo que quiero darles a entender con esto es de que para que yo esté saciado, o sea, no es mi trabajo saciarme, sino es trabajo de mi esposa. Y para que ella esté saciada no es trabajo de ella, sino es mi trabajo, porque la Biblia dice que la mujer es como un vaso frágil. Cuando habla de esa palabra vaso frágil, muchos lo entendemos como, la mujer es débil. No, no habla de que es débil, sino es cuando nosotros tenemos un vaso, por ejemplo, de cristal, sabemos que solamente por el hecho de ser de cristal, no se le da el mismo trato a un vaso de plástico. ¿Por qué? Porque el plástico lo botamos, o a veces hasta lo tiramos, ¿va? No se quiebra, pero el de cristal no lo vamos a tirar. Entonces habla de ese trato, pero también un vaso, si no lo utilizamos para llenarlo, ¿de qué sirve? No, si tal vez sirve nada más para estar de adorno, pero los vasos normalmente se usan, pero para usarlos hay que llenarlos. Y eso es exactamente en lo que como matrimonio tenemos que hacer. Uno llena al otro, uno complementa al otro, y esto es lo que hace de que se cumpla, como repito aquí, de que entonces Dios se encargue de que cada vez tengamos más. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con nuestra función. Cuando volvemos a la cita de Génesis, ¿verdad? En el momento de la creación, dice la Biblia que Dios puso al hombre y a la mujer para que labraran el huerto, para que lo labraran y lo cultivaran. Luego dice que el hombre le puso nombre a todos los animales, y luego dice que una vez que él ya le había puesto nombre a los animales, se buscó, dice, ayuda idónea para él, pero no se encontró. Entonces ya que se había buscado, pero como no se encontró, entonces Dios lo hizo caer en un sueño profundo. Entonces en Génesis capítulo 2, y le dio a su esposa. Pero lo sorprendente de esa cita es que le dio a su esposa cuando ya él tenía todo en orden. Entonces, si una cosa es importante dentro de nuestra relación de matrimonio, es el orden. Saber que en cada momento, pues, que no se nos olvide que estamos casados.
Una de las cosas que nosotros hemos hecho en la iglesia es de que la mayoría de matrimonios que llegan a la iglesia, nos hemos dado cuenta de algo, de que la mayoría no tienen o sea, se casaron, pero no tienen sus argollas de matrimonio. ¿Y por qué? Es que la perdí, o nunca me dio, o cosas así. Entonces en alguna oportunidad hicimos un culto de renovación de votos y les explicamos la importancia de eso, de que es una señal de que a veces basta con que alguien le vea a uno, si lo queremos ver así, un simple, si lo queremos ver anillo. Y a veces uno identifica solo por el anillo, sin necesidad de que la gente pregunte, es casado, está casada. Porque como les digo, tal vez si lo queremos ver, el anillo puede ser algo simple. Pero aunque si lo queremos ver como algo simple, pero eso es una señal ¿de qué? De que dicho hombre, dicha mujer, le pertenece a alguien. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, repito, es algo que no es ni más ni menos si lo tengo o no lo tengo. Pero solamente el hecho de tomarlo así puede hacer que yo le esté dando un respeto, una honra a mi esposa. Yo le digo a la pastora, se lo he dicho a los hermanos de la iglesia, ya para mí, bueno, cuando me estoy alistando, bueno, me pongo esto, lo otro, pero una de las cosas que no me falta es mi anillo. Yo siempre me lo pongo. ¿Por qué? Porque a mí me hace recordar, bueno, yo estoy casado. Entonces, no solamente es por el hecho de recordar, no porque se me olvide, ¿verdad? Sino que cualquiera también que pueda ver, es casado. Y solamente con el hecho de que alguien vea o identifique es casado, hay un respeto. Ya. Cuando alguien pues identifica, es casado, pero como dicen muchos abusivos, es casado pero no castrado, eso ya tiene que hacer que uno ponga un límite. ¿Por qué? Porque aunque mi cónyuge no esté, yo tengo que darle su lugar. Y vuelvo a la cara con todo esto es una siembra, todo esto es un alimento, es un sustento. Y luego dice acá, y hará que tengan cada vez más. Ahorita me recuerdo, no sé si la pastora se recordará, pero hubo un punto en el que yo tenía el taller de carpintería así en un sótano, en una casa que estábamos alquilando, y da la casualidad que a la par, en un metro tal vez dividía los dos cuartos, llegó a vivir una muchacha soltera, pero la muchacha era como de mala vida. Y yo tenía que entrar ahí, bajar, y eso no estaba en mi casa estaba arriba, y así se quedó. El asunto es que ella intentó platicar conmigo, pero yo sabiendo el tipo de mujer que era, y yo bien cortante. Cuando de repente me enteré que le fue a comentar al hermano de la pastora, le dice, pero ese pastor es bien serio, ¿va? Imagínense que yo hubiera dado algo por donde, seguro va a contar. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque uno no solamente se tiene que dar a respetar por lo que uno es, sino por, si lo vemos así, en relación al matrimonio, sino por a quién le pertenece. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 que habla del cuerpo, que el cuerpo del esposo, dice, le pertenece a la esposa, así lo dice. Y el de la esposa le pertenece al esposo. Entonces, si lo tomamos así, desde ese punto de vista, no solamente somos propiedad del Señor, sino también somos propiedad de nuestro cónyuge. Y este es el punto, y esto es lo que yo quiero pues dejarles en su corazón ya para ir terminando, en el cual dice, y entonces el Señor hará que tengamos cada vez más, dice. Y miren cómo termina, para que puedan, dice, ayudar a otros. Entonces, ¿por qué muchas veces no se llega a este punto de poder ayudar a otros? Porque a veces estamos tan preocupados, cargados, afanados, como lo querramos ver, en lo que nosotros tenemos, que probablemente no lo hemos podido solucionar. Y yo creo que esto es lógico. ¿Quién va a poder meterse a arreglarle la vida a otro si tiene toda su vida desordenada? Yo les he dicho a los hermanos de la iglesia, y este es el ejemplo que les pongo. Imagínense ustedes, le digo, que venga un padre con una cerveza en la mano y le diga a su hijo, no te quiero ver tomando. La pregunta es, ¿a quién o a qué creen que le va a hacer caso el hijo? ¿A lo que el papá le dice o a lo que el papá hace? Y la respuesta, pues todos lo dicen lo mismo siempre, a lo que el papá hace. Entonces, esta es la importancia de que nuestro matrimonio fructifique. ¿Por qué? Porque no solamente va a hacer que tengamos más, que nuestra relación sea mejor, sino un matrimonio que fructifica
sanamente, aquí dice la Biblia, tiene la capacidad de poder ayudar a otros. Y esta es la importancia en sí del Evangelio, que el Evangelio no pues fue creado, si lo queremos ver como una creación, solamente para ayudarme a mí mismo, sino el Evangelio fue creado ¿para qué? Para poder expandirse y llevar las buenas nuevas a todos aquellos que las necesitamos. Amén. Entonces yo termino dejándoles esto en su corazón, ¿verdad? De que cuando nuestros matrimonios, cuando nuestras relaciones están sanas, como lo dice claramente la Biblia acá, es el Señor el que se encarga que cada vez vayamos teniendo más. ¿En qué? En cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Amén y amén.